el paso al frente de Francia, el crecimiento del ISIS. Dijo Hollande que la masacre de París es un acto de guerra, pero lo cierto es que Francia lleva participando en guerras desde hace tiempo. En los últimos años nuestro país vecino ha querido situarse en primera fila de la geopolítica, en busca de una mayor influencia internacional. Para ello abanderó la defensa de la intervención militar en Libia, de la mano del filósofo Bernard Henry Levy, quien ayer mismo pedía, en una huida hacia adelante, más tropas en el terreno sirio y más guerra. Con la excusa de liberar una ciudad de las garras del ejército de Gaddafi, una coalición militar liderada por Francia y Reino Unido, con compañeros de dudosa reputación, armó en 2011 a grupos yihadistas o individuos que antes habían participado en la guerra contra EU en Afganistán. Aquella operación prosiguió durante meses, y no paró hasta que Francia y EU asesinaron extrajudicialmente a Gaddafi. Fue llamativo que ambos países se disputaran, cual botín, la autoría de un asesinato que violaba la ley internacional. Llegamos, vimos, murió. Libia quedó fragmentada y dividida en milicias armadas por Occidente, algunas de ellas extremistas. No importó. Hillary Clinton no pudo evitar aquello de llegamos, vimos y murió. Comentando el asesinato de Gaddafi, el salvaje oeste volvía a ser reivindicado. ¿Para qué hay cárceles y tribunales cuando se puede ejecutar a alguien sin más? Libia se convirtió en arsenal de yihadistas armados que participarían en el horror actual que vive tanto ese país como Siria. Francia también impulsó una intervención militar en Malí en 2013, enviando tropas galas al terreno. Los papeles en Siria. Desde 2011 varios servicios secretos occidentales, así como unidades especiales de EU, estuvieron presentes en Siria, estudiando a qué grupos de la oposición apoyar y armar. Ya en 2012 escribí en el libro Yo muero hoy. Las revueltas en el mundo árabe, como Francia o Reino Unido, así como Arabia Saudí, Emiratos o Qatar, estaban ofreciendo apoyo logístico, militar o de inteligencia a diversos grupos rebeldes, algunos de ellos yihadistas. La apuesta de Obama fue la estrategia del desgaste, dejar que los bandos implicados se debilitaran entre ellos, apoyando a determinados grupos de la oposición pero sin facilitar armamento pesado y evitando un desenlace. En 2014, comenzó una campaña de bombardeos aéreos por EU y aliados del Golfo y en septiembre de este año se unió Francia. No es la primera vez por tanto que aviones franceses atacaban posiciones del Daesh. Irán y Rusia estuvieron presentes, respaldando al régimen de Bashar al-Assad, que no dudó en golpear duro en sus bombardeos sobre zonas urbanas en un intento por acabar con la oposición, a costa de muerte y destrucción, lo que contribuyó al aumento del extremismo. El Daesh en Siria. Con la llegada a Siria de una delegación del Estado Islámico de Irak en agosto de 2011 se puso en marcha el Estado Islámico de Irak y Siria, que se asentó en varias áreas suníes del país, algunas de ellas cercanas a la frontera de Turquía, donde han operado los servicios secretos turcos, que han hecho la vista gorda ante las idas y venidas de los yihadistas. Como apuntaba en la primera parte de este artículo, varios actores regionales se han beneficiado de la existencia del ISIS. En 2013, tras la toma de algunas ciudades importantes de Irak, el ISIS se hizo fuerte y popular entre algunos sectores de jóvenes musulmanes marcados por la guerra o por la desafección. A ello ha contribuido su sofisticada campaña propagandística a través de Internet. Sykes-Picot. El ISIS ha proclamado en un vídeo que Sykes-Picot se ha acabado, y muchos en la región opinan que estamos ante un segundo Sykes-Picot. El acuerdo de Sykes-Picot, llamado así por el apellido de sus dos valedores, fue suscrito de forma secreta en 1916, en la Primera Guerra Mundial, entre Francia y Reino Unido. A través de él ambas potencias se repartían el control de Oriente Medio en caso de una victoria militar. Francia ejercería su influencia sobre los actuales Siria y Líbano, y Reino Unido sobre Transjordania, la actual Jordania y Cisjordania, Palestina e Irak. Así lo acordaron y así se hizo, a pesar de que sus promesas a la población local habían sido otras. La independencia ansiada por los árabes cayó en saco roto. Sykes-Picot convirtió antiguas provincias del Imperio Otomano en países, dibujó fronteras a su antojo, y repartió un suculento pastel entre París y Londres. El papel de Francia en la zona. Desde 1920 y hasta la década de los 40 Francia ejerció su control sobre la Gran Siria, que comprendía lo que hoy conocemos como Líbano y Siria. En Líbano, se impuso un sistema de reparto de poder en función de la confesión religiosa fomentado por París, interesado en beneficiar a los cristianos. Ese sistema estableció la presencia en el parlamento de 6 cristianos por cada 5 musulmanes,
a pesar de que estos eran mayoría en el país. Aquello estableció una división de facto entre las diferentes religiones. La cruz sobre la media luna. En Siria Francia también ejerció su mandato, imponiendo sus intereses, violando la independencia que el rey Faisal I había declarado en 1920 y declarando Siria como su colonia. El oficial francés Gouraud comandó sus tropas hasta Damasco, ocupó la ciudad y aplastó una revuelta popular contra el mandato de París, en la batalla de Maysalum. Tras ello Gouraud se dirigió a la tumba de Saladino, la pateó, y según se le atribuye hasta hoy, dijo: despierta, Saladino, hemos regresado. Mi presencia aquí consagra la victoria de la cruz sobre la media luna. A pesar de la represión francesa, en los siguientes años se sucedieron varias revueltas en Siria y Líbano en contra de la dominación extranjera. Es importante tener en cuenta cómo esta lleva siendo percibida desde hace décadas. Las injerencias. En 1948, en territorio vecino a Siria, nacería el Estado de Israel, auspiciado por la ONU, las potencias occidentales y la URSS, y con la oposición de los países árabes de la zona, que veían peligrar sus propios territorios. 4 años antes, cuando 2 rabinos habían ido a la Casa Blanca pidiendo un Estado judío en Palestina al presidente Roosevelt, este dijo, pensando en ello: dos hombres sagrados, vienen aquí a pedirme que permita que millones de personas sean asesinadas en una yihad. También entonces Hannah Arendt explicó su oposición al sionismo, alegando que las políticas judías en Palestina dependerían de la protección de las grandes potencias. Y así ha sido. Occidente ha seguido desde entonces tomando partido por la ocupación israelí, que sigue en Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza y los altos del Golán de Siria. La permisividad de Occidente con semejantes políticas, en comparación con sus castigos a los árabes, tiene sin duda consecuencias que habría que valorar. La era colonial en Oriente Próximo y las injerencias, como el golpe de Estado de la CIA y Reino Unido contra el gobierno democrático iraní de Mossadegh, desembocaron en la creación de organizaciones árabes de resistencia armada, o en el caso iraní, en la Revolución Islámica del 79. En los años 70 los movimientos árabes seculares dominaban la escena, pero empezaron a crecer algunos grupos religiosos islámicos, impulsados y apoyados por regímenes conservadores que querían menguar la influencia de ese nacionalismo árabe laico predominante hasta entonces. El punto de inflexión. Y llegamos de nuevo al punto de inflexión, la guerra de Afganistán y los integristas islámicos que recibieron armas y financiación de EU Arabia Saudí para combatir a la URSS en suelo afgano. Al mismo tiempo Israel invadía Líbano, lo que provocó la creación de Hezbollah, que en 1983 perpetró un enorme atentado suicida contra el cuartel de los marines estadounidenses en Beirut, y contra un puesto de mando francés. A la vez en Palestina estallaba la primera intifada, y al calor de la represión israelí surgió la Organización de Resistencia Armada Palestina Hamas. También nacían la Yihad Islámica y grupos extremistas egipcios. Pocos años después en Argelia, ex colonia francesa, se producía un golpe de Estado para impedir que el Frente Islámico de Salvación, que había ganado las elecciones en primera vuelta, pudiera gobernar. De ese modo, nació el JIA, grupo islámico armado, que protagonizó uno de los primeros atentados yihadistas registrados en Francia. Todo aquello supuso la consolidación del islamismo y el extremismo en los grupos armados que luchaban o por la independencia, o contra la ocupación, o simplemente ya por la yihad. El remate final lo pusieron la invasión de Afganistán, en 2011, la ocupación de Irak, en 2003 y el infierno que provocaron, en 2006 nuevamente. Occidente no quiso reconocer al ganador de unas elecciones democráticas cuando Hamas arrasó en los territorios palestinos. Posteriormente en 2013 en Egipto, un golpe de Estado respaldado por sectores occidentales, derrocó al gobierno de los hermanos musulmanes elegido en las urnas, e instauró una fuerte represión, lo que ha provocado que algunos jóvenes egipcios, radicalizados, hayan viajado a Siria para unirse a la guerra. Lo mismo ha ocurrido en Siria, donde la guerra y la represión solo han engendrado fanatismo.